Esta semana vamos a trabajar dos temas. El primer tema va a ser para finalizar lo que son los temas de factorización y vamos a empezar con un tema nuevo el día de mañana. Hoy vamos a analizar lo que es el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c y el día de mañana vamos a analizar el segundo tema que es la notación científica. Esos son los dos temas de trabajo que vamos a tener esta semana. Voy a empezar a compartir pantalla para luego pues pasar a la explicación del tema del trinomio de la forma. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. X solamente éramos hasta aquí. Empezábamos. Esta semana ya este trinomio de la forma ya cambia. Ya no es x cuadrado, ahora es ax cuadrado. ¿Qué significa? Que donde dice la letra A ya va a aparecer un número en ese trinomio. Y en el momento que aparezca el número, ya deja de ser trinomio de la forma x cuadrado y pasa a ser trinomio de la forma ax cuadrado. ¿Qué tiene que tener este trinomio para que se lo llame de esta manera? El primer término o el coeficiente, el número, debe ser diferente a 1. Ustedes se dan cuenta que en el x cuadrado, aquí no iba número, pero estaba sobreentendido que era el 1. Aquí ya no. Aquí tiene que ser diferente a 1. Y el literal o los literales que lo acompañen deben tener raíz cuadrada exacta. En este caso, el x cuadrado tiene raíz cuadrada exacta. Yo puedo poner x, y, z, a, b, c, cualquier tipo de letra. Pero la obligatoriedad es que tiene que tener raíz cuadrada exacta. Como segundo término, que este es el bx, el segundo término tiene la misma parte literal, que en este caso, que el primero que tengo aquí. Ejemplo, si aquí es y cuadrado, aquí en el segundo término tiene que ir y. Si aquí es a cuadrado, aquí en el segundo término tiene que ir a. Y el último término de este trinomio es muy diferente al primero y al segundo término. En este caso tiene que ser un número cualesquiera, y ya no tiene que tener ni parte literal ni tampoco exponente. En este caso, pues, ese sería el tercer número que aparece como trinomio de la forma. Aquí tendríamos un ejemplo. 6x cuadrado menos 7x menos 3. Ustedes se dan cuenta que ya aquí ya no es 1, aquí aparece 6. Sigue teniendo la raíz cuadrada, x cuadrado. En el segundo término aparece la letra, la misma letra, pero sin el exponente. Y en el tercer término no aparece parte literal. Solamente queda como coeficiente, en este caso, pues, el número 3. Y de esa manera estaríamos hablando de un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bien, voy a explicar el procedimiento que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este trinomio de la forma. Voy a escribir un ejemplo. También lo van tomando apunte del ejemplo que voy a escribir. El trinomio que yo tengo es 3x cuadrado menos 5x menos 2. Este es el trinomio con el cual voy a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, el primer término
tal como lo indicaba, tiene que ser un número diferente de 1. El segundo término tiene que tener una raíz exacta, que en este caso x cuadrado tiene raíz exacta. Este término que tengo aquí tiene que ir la misma letra del primero, pero sin el exponente. La misma letra. Y el tercer término ya no lleva letra. Y de esa manera tienen que estar ordenados los, en este caso, pues, el trinomio. El exponente mayor, luego viene el número que tiene exponente menor y por último el número que no tiene exponente. De esa manera va ordenado este trinomio. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Si ustedes se dan cuenta, en la clase anterior yo podía factorizar un trinomio de la forma abriendo dos paréntesis, si se acuerdan, ubicaba la raíz cuadrada del primero en el primer paréntesis, en el segundo paréntesis, luego ponía el segundo signo, que es el menos, y luego multiplicaba el primero con el segundo, menos por menos más, y ponía el segundo signo en el otro paréntesis. Y luego encontraba dos números que multiplicando me daban tanto y que sumando o restando me daban tanto. Ese era el procedimiento en el trinomio de la forma. Aquí es totalmente diferente. Acá es totalmente diferente. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el primer término sea raíz cuadrada exacta. Pero aquí, el único que es raíz cuadrada exacta es x cuadrado. Ustedes se dan cuenta, préstenme mucha atención. Aquí el único que tiene raíz cuadrada es el x cuadrado más no el 3. El 3 no tiene raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que este término, el primero, tenga raíz cuadrada y que el segundo término, el que yo tengo aquí, también se pueda o pueda tener el término del primero. O sea, ese es el objetivo de esta operación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para poder hacer esto, todo este trinomio yo lo tengo que multiplicar, siempre se va a multiplicar por este numerito que está aquí, por el primero. O sea, todo el trinomio se va a multiplicar por 3. ¿Por qué? En este caso, para este trinomio. Para los otros ya son otros números. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, al multiplicar este valor que tengo aquí, el 3 por el 3, me va a dar 3 elevado al cuadrado. Y la x, como está elevado al cuadrado, también queda x elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que los dos tienen raíz cuadrada exacta. Los dos. Los dos tienen raíz cuadrada exacta. Y he logrado mi primer objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo? Que el primer término tenga raíz cuadrada exacta. Porque el 3 no tiene, pero si yo digo 3 elevado al cuadrado, sí. Elimino el 2 y me queda 3 solito. Ahí ya tiene raíz cuadrada. Entonces, ese es el objetivo de este trinomio. Ahora, para este número que voy a multiplicar, tengo que multiplicar y a la misma vez este mismo número lo voy a dividir. O sea, tengo que hacer dos operaciones. Multiplicar y dividir a la vez con este mismo numerito. Procedimiento. Y presten mucha atención porque siempre voy a aplicar el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Para este número que yo voy a multiplicar, o sea, este número se multiplica para toda esta expresión, para toda. Entonces, lo tengo que dejar expresado. No es que voy a decir 3 por 3, 9, y aquí voy a poner 9x cuadrado. No, lo tengo que dejar expresado. ¿Cómo? El 3 multiplicado por 3x cuadrado es lo mismo que yo escriba 3x elevado al cuadrado. Es la misma situación. Entonces, para que ustedes no se confundan o tengan un poquito más claro la película, les voy a dejar
planteado el ejercicio como queda. El 3 se multiplica para 3x cuadrado, para menos 5x y para menos 2. Y así mismo como se multiplica, también se va a dividir para 3. Igual. Ojo, mire que el 3 lo multipliqué, lo voy a multiplicar para toda esta expresión, que es la misma que está acá, y también lo voy a dividir. Ustedes dirán, ¿de dónde salió el 3? El 3 es el primer numerito que me aparece aquí. Y ahí sale. Segundo procedimiento, voy a multiplicar. Para multiplicarlo, entonces digo 3 por 3x es lo mismo que 3x elevado al cuadrado. Aquí ya tengo el primer objetivo. ¿Cuál fue el primer objetivo? Que este numerito sea raíz cuadrada exacta. Ya logré el primer paso que yo quería hacer. Menos. Aquí les voy a poner el 5 y aquí le voy a poner la x. ¿Por qué lo voy a poner así? Porque este 3, al multiplicar por esta segunda expresión, el 3 lo puedo poner primero, lo puedo poner al final o lo puedo poner en medio. Lo recomendable es que este numerito que está aquí siempre se coloque en medio. Y me quedaría 3x. ¿Se dan cuenta? Que el primer término, 3x, está aquí y también aparece aquí, en el segundo término. Tiene raíz cuadrada, acá no tiene raíz cuadrada. O sea, va bajando, aquí está elevado a 2, acá está elevado a 1, la mitad. Y, por último, 3 por 2, 6. Ese sí se multiplica. Dividido para 3. Eso no me tengo que olvidar, el dividido para 3. Aquí, ya en este momento, ya tengo yo el procedimiento para poder encontrar el trinomio de la forma. Aquí ya voy a encontrar, bajo el mismo procedimiento que hicimos la semana pasada. ¿Cómo hicimos la semana pasada? Abro dos paréntesis. Aquí voy a poner el dividido porque esto nunca va, no cambia todavía. Todavía sigue apareciendo. Hasta ya mismo que dividamos. Aquí, ¿cómo sacaba el trinomio de la forma la semana pasada? La raíz cuadrada del primero. La de 3x elevado al cuadrado, se elimina esto y se elimina esto, me queda 3x. Entonces, este 3x va aquí y también va en el segundo paréntesis. ¿Sí? El segundo signo va aquí y el signo de acá, menos por menos, queda más. Luego tengo que encontrar estos dos números. Dos números que, multiplicado, me dé 6. Y como aquí tengo menos y más, como son diferentes, que restado me dé 5. ¿Cuáles serían esos dos números? Dos números que multiplicado me dé 6 y que restado me dé 5. ¿Cuáles son esos dos números? 6 por 1. 6 y 3 por 2, profe, 2 por 3. 3 por 2 me da 6, pero 3 menos 2 no es 5. Entonces, como me dijo su compañero al inicio, 6 y 1. Aquí está, 6 y 1. 6 por 1, 6. 6 menos 1, 5. Entonces, ahí está la respuesta. Y por último, este 3 lo voy a simplificar con uno de los dos paréntesis. Tengo que ver en qué paréntesis puedo simplificarlo. ¿En qué paréntesis? ¿En el primero o en el segundo? Si es en el segundo, puedo simplificar con este, pero más no con el 1. Por lo tanto, no se puede. Entonces, este 3 se tiene que simplificar en este paréntesis de aquí, con el primero.
Entonces digo, tercera de 3, 1, tercera de 3, 1. Entonces me queda x menos 6 dividido para 3, me queda 2. Y el segundo paréntesis queda igual, porque no simplifiqué nada ni puedo tampoco simplificar nada. Y ahí queda la respuesta. Ese es el procedimiento que se utiliza para factorizar por el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Espero que los hayan copiado. Jóvenes, espero que hayan copiado ese trinomio de la forma. Les voy a mostrar, voy a proyectar de 2 videos. En el primer video va a ser una explicación de todo este tema. Incluso va a tener el mismo ejercicio, eso no van a copiar nada, solo van a ver nada más. En el segundo video, ahí sí van a copiar porque ya hay más ejercicios. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a presentar el primer video. Forma ax al cuadrado más bx más c. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el ejercicio que vamos a resolver o que vamos a factorizar se factoriza o es un trinomio de esta forma, ¿no? Eso es lo primero, obviamente, porque si no es un trinomio de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, pues no se resuelve como lo vamos a ver en este video, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconoce este tipo de trinomio? Que es el que vamos a ver en este video y en los siguientes. Se reconoce porque siempre, primero que todo, pues es un trinomio, o sea, hay 3 términos. Miren que aquí tenemos un término, 2 términos y 3 términos. Lo mismo aquí, 1, 2 y 3 términos, 1, 2 y 3 términos. Siempre tiene que suceder lo siguiente. Bueno, lo más probable es que primero tiene que estar ordenado, ¿no? Aquí miren que dice el término que tiene la x al cuadrado, luego el término que tiene la x a la 1 y por último el término independiente, y lo mismo sucede con estos otros dos, ¿no? Aquí tenemos x al cuadrado, x a la 1 y término independiente. Aquí simplemente la variable es otra, ¿no? M al cuadrado, m a la 1 y término independiente. Algo que les quiero aclarar, el 90% de ejercicios de factorización de este tipo de trinomio tiene la letra como máximo exponente el cuadrado, pero puede suceder que aquí la letra esté elevada a cualquier exponente par, o sea, por ejemplo, aquí puede decir m a la 4 o m a la 6 o m a la 8 o m a la 10, siempre y cuando aquí el exponente sea la mitad de este. O sea, este se factoriza por este tipo de trinomio, pero podríamos encontrar este ejercicio, pero con los exponentes diferentes. Por ejemplo, 12m al exponente par que sea, por ejemplo, a la 10, menos 13m, y aquí, obligatoriamente, el exponente tiene que ser la mitad de este. La mitad de 10 es 5. Y, por último, menos 35, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces el exponente es así, 2 y 1, pero puede que esté de esta forma. Bueno, hay varias formas de factorizar este tipo de trinomios. En este video vamos a ver una que es la siguiente. Nosotros ya vimos en un video anterior cómo factorizar un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Si ustedes no vieron esos videos, pues igual en este video les voy a explicar un ejercicio como para que veamos que este trinomio es muy fácil de factorizar, ¿sí? El método que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a convertir estos trinomios en un trinomio de esta forma. Y pues si lo tenemos de esta forma ya es muy fácil de factorizar. Acordémonos cuál es la diferencia entre estos dos tipos de trinomios, ¿no? El trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es el que estamos viendo, y el trinomio x al cuadrado más bx más c, que la única diferencia es que estos trinomios siempre la letra que tiene el máximo exponente, que generalmente es el 2, tiene un coeficiente, cualquier número, ¿sí? En este caso es el 2, aquí el número que está acompañando a la x al cuadrado es el 6, y aquí el número que está acompañando a la m al cuadrado es el 12. Si no llegara a haber número aquí, pues ya sabemos que es este tipo de trinomio. Pero bueno, vamos a ver algo que debemos entender y que generalmente uno no lo explica. Por ejemplo,
Si tuviéramos el trinomio x al cuadrado más 5x menos 14, ¿sí? Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque la x al cuadrado está con exponente, sí, sin coeficiente, ¿sí? No tiene numerito acompañándola, ¿no? O la x con el máximo exponente, ¿no? Este es un trinomio de esta forma y acordémonos que se factoriza simplemente haciendo dos paréntesis. Colocamos la raíz cuadrada de este término en los dos paréntesis. En este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado es x y x. Siempre este signo va para el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos para el segundo. Más por menos es menos. Y solo nos falta buscar los números que van acá, que cuáles son dos números que multiplicados, en este caso den 14, y como los signos son diferentes, que restados den 5, que en este caso los números serían 7 y 2. ¿Por qué? Porque 7 por 2, 14, y 7 menos 2 da 5, ¿sí? Debemos mirarlo con los signos, ¿no? Miren, 7 por menos 2 es menos 14, y 7 menos 2 es 5. Por eso decíamos que restados, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos factorizado este trinomio, pero la idea es que identifiquemos que este tipo de trinomio puede estar escrito con cualquier letra o con cualquier expresión, ¿sí? Por ejemplo, si aquí este trinomio yo lo quisiera escribir con la letra A, por ejemplo, entonces sería a al cuadrado más 5a menos 14. Lo único que hice fue cambiar la x por la letra A. Y entonces, si llegáramos a factorizarlo, pues daría exactamente lo mismo, solo que aquí estaría la letra A, ¿sí? Entonces miren que aquí sería A más 7 y A menos 2, ¿sí? Simplemente lo que hice fue que aquí, dependiendo de la letra que esté aquí, pues simplemente el resultado va a tener esa misma letra. La letra no importa cuál sea y la expresión no importa cuál sea. Lo importante es que siempre diga esa expresión al cuadrado y aquí esa expresión elevada a la 1. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, esto no importa que coloquemos aquí. Por ejemplo, si yo quisiera colocar casita elevada al cuadrado más 5 casitas menos 14, eso también se puede factorizar y es un trinomio exactamente igual a este. Y si lo factorizamos, pues da exactamente lo mismo, solo que en este caso la variable es una casa, ¿sí? Obviamente, pues aquí exageré explicando, ¿sí? Pero entonces aquí sería casa más 7 y casa menos 2. ¿Sí? Lo importante es que al multiplicar esto, pues nos va a dar esto, ¿no? Eso ya lo vimos en videos anteriores. ¿Esto para qué lo hago? O sea, ¿para qué exageré diciéndoles que casita? Porque no importa lo que esté acá, siempre y cuando se repita con el exponente que sea la mitad, siempre se va a poder factorizar con este tipo de trinomio. O sea, si por ejemplo en lugar de la x yo quiero escribir, por ejemplo, 2y, lo puedo hacer. Y si quiero escribir este trinomio, pero en lugar de la x escribir 2y, pues aquí quedaría 2y al cuadrado, 2y, y eso al cuadrado, pero para escribirlo al cuadrado tengo que hacerle un paréntesis. Luego seguiría más 5x, pero estoy diciendo que la x la estoy cambiando por 2y. Y luego seguiría menos 14. ¿Qué sucede? Que este trinomio también lo podemos factorizar de la misma manera. ¿Cómo quedaría factorizado? Si quieren, pausen el video y hagan lo que va dentro de los paréntesis. ¿Cómo me quedarían los paréntesis? Simplemente x más 7, pero yo cambié la x por 2y. Entonces sería 2y más 7 y 2y menos 2. ¿Sí? Esto es lo que vamos a realizar con todos los trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Los vamos a escribir de esta forma para poderlos factorizar. Muy sencillo. Miren que algunos dicen, profesor, pero es que esta x se elimina o es que esta x se elimina. No, no es que se elimine, sino que aquí escribimos la raíz de la x al cuadrado en los dos, ¿sí? No es que ninguna de las dos se elimine, simplemente es un método y ya sabemos que al multiplicar esto me tiene que dar la expresión que tenía inicialmente. Al multiplicar esto me da esta expresión. Al multiplicar esto me da esta expresión y al multiplicar esto me da esta expresión. Y me quedo solamente con esta expresión para aclararles qué es lo que tenemos que hacer. Miren que tenemos que lograr que diga lo que está dentro del paréntesis aquí al cuadrado y que aquí se repita ese paréntesis. Eso es lo que tenemos que hacer. Que aquí diga un paréntesis al cuadrado y aquí ese paréntesis esté
también igualito, solo que elevado a la 1. Entonces vamos a ver cómo se realiza el proceso para que nos quede un paréntesis igual en el primer término y en el segundo. En este caso miren que aquí dice 3x al cuadrado, pero no está entre paréntesis, ¿sí? Tiene que estar entre paréntesis y eso se debe repetir aquí. Lo fácil aquí sería que si dijera todo el 3x al cuadrado, pues ya tendríamos el paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar una estrategia para que aquí diga 3x todo al cuadrado. Aquí acordémonos de lo siguiente, que si en algún caso llegara a decir 3 al cuadrado, x al cuadrado, esto lo podríamos escribir dentro de un paréntesis como 3x todo al cuadrado, porque acordémonos que aquí el cuadrado simplemente quiere decir que ese cuadrado está con el 3 y está con la x. Lo mismo que aquí, el cuadrado está con el 3 y con la x. Entonces, lo que uno hace siempre es multiplicar por este número. ¿Para qué? Pues para conseguir que aquí diga 3 al cuadrado, ¿sí? Para poderlo escribir de esta forma. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se hace? Pues simplemente esta expresión toda la multiplicamos por 3, pero para no alterarla, porque no es que se pueda multiplicar por 3 porque sí, para no alterarla dividimos también entre 3. ¿Por qué? Porque pues este 3 se elimina con este 3 y estamos dejando la expresión normal, igual como estaba al comienzo, ¿sí? Simplemente multiplicamos por 3 y dividimos entre 3 porque no estamos cambiando la expresión. Ahora, ¿qué hacemos con este 3? Lo multiplicamos por todos los términos, por el primero, por el segundo y por el tercero, teniendo en cuenta lo siguiente, que debemos conseguir un paréntesis que diga 3x en el primer término, otro paréntesis que también diga 3x en el segundo término y en el tercer término si no importa que diga. Bueno, entonces esa es la estrategia que se utiliza, ¿no? Aquí en el denominador está el número 3, voy a seguir escribiendo ese 3 y vamos a multiplicar el 3 por todos los términos, ¿no? Entonces, aquí si multiplicamos 3 por 3x al cuadrado, ¿eso qué me queda? Pues nos queda 3, bueno, voy a escribirlo para explicar todo, ¿no? 3 por 3x al cuadrado, pues este 3 por 3, eso es 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Y entonces con esto logramos lo que queríamos, que era escribir dentro del paréntesis el 3x y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque esto quiere decir 3 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, al multiplicar este 3 por la primera expresión, nos queda 3x todo elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera parte que nos interesa. Luego, ¿qué sigue aquí? Aquí dice menos y ahora multiplicamos el 3 por la segunda expresión, pero miren que aquí, como dice 3x entre paréntesis, en el segundo término también tiene que quedar exactamente lo mismo, o sea, 3x. ¿Cómo se hace con este término? Lo que se hace es lo siguiente. Miren que aquí dice menos 5x y eso lo vamos a multiplicar por 3. Yo puedo colocar aquí por 3, ¿sí? No importa en dónde lo coloque, o puedo colocar aquí por 3, ¿sí? No importa dónde lo coloque, o puedo colocar en el centro por 3. ¿Por qué lo puedo colocar en cualquier lado? Pues porque la multiplicación es conmutativa. No importa en qué lugar coloque el 3, lo importante es que multiplique esto por 3. En este caso se utiliza la estrategia de colocarlo en el centro. ¿Por qué se coloca en el centro? Para poder colocarlo así, entre paréntesis, agruparlo. Acordémonos que la multiplicación se puede agrupar como queramos. Entonces, en este caso se coloca siempre este factor en el centro para poder colocarlo así, entre paréntesis con la x y que me quede el mismo paréntesis que el primer término. Entonces aquí me quedaría 5 por, y el 3 que queda en la mitad lo colocamos entre paréntesis con la x. ¿Para qué? Para que me quede este paréntesis al cuadrado y aquí a la 1. Por último, menos, y el 2 lo multiplicamos con el 3, ahí sí se multiplica, 2 por 3, 6. Simplemente en los otros dos no se multiplicó, o bueno, se multiplicó, pero se dejó indicado nada más. Ahora, miren que esto es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, sí, de este trinomio que se puede factorizar fácilmente. Entonces, pues ya lo podemos factorizar. Aquí me he demorado en el video pues para explicarles paso por paso todo, pero ya en los siguientes videos, pues ustedes, o en los siguientes ejercicios, ustedes ya lo pueden hacer rapidísimo. Miren que solamente es multiplicar por este número, dejarlo indicado en los dos primeros, en el tercero hacer la multiplicación y ya se puede factorizar. ¿Cómo se factoriza? Como el trinomio que ya vimos en los videos anteriores, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve ese trinomio? Bueno, aquí dice 3 en el denominador, eso no se nos debe olvidar.
¿Cómo se factoriza? Siempre esto que está dentro del paréntesis queda en los dos paréntesis, ¿no? Porque siempre sería la raíz de 3x al cuadrado en los dos, pues es 3x. Siempre lo fácil es que siempre va a quedar eso del paréntesis en los dos. Siempre el primer signo en el primer paréntesis y la multiplicación de los dos signos en el segundo. Menos por menos es más. ¿Y cómo se pregunta ahora? Pues dos números que multiplicados den 6 y como los signos son diferentes, que restados den el numerito que quedó por fuera del paréntesis. ¿Y cuáles son los dos números? Pues en este caso sería el 6 y el 1. ¿Por qué? Verifiquemos. Menos 6 por 1 da menos 6 y menos 6 más 1 es menos 5. Entonces ya quedó factorizado. Esto ya está factorizado. Solo que pues al final se quita este 3 que está en el denominador. ¿Cómo se quita? Bueno, voy a colocar por aquí, por ejemplo, acordémonos que cuando tenemos, supongamos, 4 por 5 sobre 2, ¿qué tenemos aquí? Un 2 en el denominador y una multiplicación en el numerador. Acordémonos que se puede simplificar este 2 con uno de los dos factores que están en el numerador. En este caso, pues uno generalmente dice mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Miren que simplifico con uno de los dos, no se simplifica con los dos a la vez. Bueno, entonces aquí tenemos que simplificar este 3. Obviamente para simplificarlo se saca tercera. Siempre se va a poder simplificar. Entonces sacamos tercera de 3, 1. Aquí hay dos factores que son dos paréntesis, un factor y dos factores. Simplificamos con uno de los dos factores. Este factor no se puede simplificar porque para simplificar todo el paréntesis tendríamos que sacarle tercera a todo y al 1 no se le puede sacar tercera, pero a este paréntesis sí se le puede sacar tercera. Entonces le sacamos tercera a todo el paréntesis. ¿Y qué nos queda? Tercera de 3x, que es 1x, menos tercera de 6, que es 2. Y ya podemos escribir la respuesta de nuestra factorización. ¿Qué fue lo que nos quedó? En el primer paréntesis, x menos 2 y en el segundo 3x más 1. Y con esto queda factorizada nuestra expresión. Acuérdense que al final se puede verificar si esto nos quedó bien, ¿cómo? Multiplicando, ¿no? Eso ya lo vimos también en un video anterior. Multiplicamos y esta multiplicación me tiene que dar lo que teníamos al comienzo, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Bien, entonces ustedes pudieron presenciar cuál es el procedimiento para poder factorizar este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. No es nada complejo. Ustedes ya saben que el primer término siempre tiene que tener raíz cuadrada. Si no lo tiene, tengo que tratar de que sí lo tenga. ¿Y cómo? Ubicando en paréntesis el primer término y elevándolo al cuadrado. Ese primer término también se expresa en el segundo término en paréntesis y el tercero no lleva, es un término cualquiera. Y de esa manera puedo factorizar. En este trinomio ax cuadrado utilizo el mismo procedimiento al final, el que aplicamos la semana anterior, trinomio de la forma x cuadrado. Entonces, ese es el modelo o la forma para poder realizar este procedimiento. El día de mañana analizaremos la última parte. Ya el día de hoy ya no alcanzamos. Analizaremos la última parte de este trinomio de la forma con ejemplos, con más ejemplos y procederemos con el siguiente tema.